Un príncipe para una solterona. Saga Solteronas 4 por Olympia Russell. Capítulo 28. El día fue un torbellino de idas y venidas para preparar todo, lo que les mantuvo a los dos muy entretenidos y ocupados, y de esa manera ajenos a lo que les preocupaba, algo que era lo mismo para los dos, la noche de bodas, aunque cada uno se preocupaba por razones diferentes. Para Alexei iba a ser el punto culminante de su reto. Alma era virgen y al mismo tiempo no iba a estar predispuesta a acostarse con él. Así que iba a tener que sacar toda su experiencia para conseguir dos cosas fundamentales para él: que Alma no sintiera dolor, pero también que disfrutara, y no lo iba a tener fácil. Para Alma, la preocupación también era doble. Por un lado, tenía el reparo que tiene toda virgen ante su primera vez, tenía miedo de sentir dolor, pero, sobre todo, lo que le preocupaban eran sus sentimientos. Alexei se había dado cuenta de que ella sentía rechazo hacia él, pero lo que no sabía era que ese rechazo era más impostado que real, sobre todo después de los últimos acontecimientos. Alma pasó todo el día en el torbellino de los preparativos, pero cada poco le venía la imagen de Alexei y se desestabilizaba todo. Quería seguir odiándolo y rechazándolo, pero su cuerpo no respondía como su mente le ordenaba. Le venían a la mente el olor masculino de Alexei, su cuerpo grande y poderoso, su voz grave y su mirada acariciante, y solo quería estar entre sus brazos como cuando había bailado con él. Pero cuando sentía esto, se enfadaba consigo misma, porque Alexei era un ser despreciable como lo había sido su padre, porque había tomado parte de la compra de su virginidad, había estado en aquel lugar asqueroso y había apostado por ella. Estaba segura. Alma estaba segura de que su vida con él iba a ser un infierno, como lo había sido junto a su padre. Por eso se enfadaba consigo misma, porque estaba cayendo en la trampa que caían muchas mujeres de dejarse llevar por el físico, cuando estaba claro que aquel hombre solo podía hacerla infeliz. Y en el medio de aquellos sentimientos contradictorios se le colaban las sensaciones que había sentido con el caballero que la había salvado de todo aquello, y solo tenía ganas de llorar. Si hubiera sido él quien pidiera su mano, su vida habría cambiado radicalmente. Entonces sí habría sido feliz, pero eso no iba a ocurrir nunca. Fuera quien fuera que el caballero, había desaparecido de su vida y no iba a volver a verlo nunca jamás. Por desgracia, tendría que ser la esposa de un sinvergüenza toda su vida. La boda fue extraña porque, por una parte, fue preciosa y por otra parte, muy fría. En un principio, Alexei había pensado celebrarla en la capilla de su palacio, pero el conde se negó en redondo. Quería que fuera en su palacio, el lugar en el que Alma había pasado su niñez y juventud. Es la novia quien debe elegir el lugar, le había dicho a Alexei para terminar de convencerlo, aunque, irónicamente, Alma no se había enterado de esa discusión y de haberlo hecho, no habría elegido el palacio del conde ni ningún otro sitio, ya que, en realidad, no quería casarse. Así que al final, Alexei acabó aceptando la propuesta del conde, que se quedó el resto del día haciendo los preparativos de la ceremonia, mientras Alexei corría a elegir un traje adecuado. Lo mismo estuvo haciendo Alma, escogiendo un vestido para la boda con ayuda de Rose, el ama de llaves del conde. Había sido el mismo conde quien le había enviado a su apartamento en un coche de caballos a Rose y a la modista más prestigiosa de Londres en aquel momento. Como la boda iba a ser al día siguiente, no había tiempo para hacer un vestido desde el inicio, así que la modista llevó varios vestidos terminados a los que solo había que hacer arreglos y añadir adornos. Lo cierto es que Alma no lo pasó mal durante el tiempo que duraron las pruebas, ya que las dos mujeres estaban entusiasmadas mientras revoloteaban a su alrededor, probándole sedas y terciopelos, flores y lazos. Al final, acabó eligiendo un precioso vestido verde esmeralda, adornado con finísimas flores blancas de seda. «Pareces un ángel en la tierra», le dijo Rose entusiasmada cuando terminó de hacerle una prueba en el pelo, en un semirrecogido que dejaba ver su precioso pelo rojo.
Alma se miró en el espejo y tuvo que reconocer que estaba guapa, muy guapa, más de lo que había estado en su vida. Y finalmente llegó el día siguiente, el día de la boda, y el ajetreo, los nervios y las risas se repitieron, y Alma se dejó vestir y hacer el peinado definitivo, y cuando se echó un último vistazo en el espejo de su habitación, se quedó por un momento sin respiración. Estaba espectacular y extrañamente sensual, extrañamente porque jamás habría pensado que ella pudiera tener ese aspecto, tan femenino, tan carnal, tan novia a punto de perder la virginidad. Pero no pudo detenerse mucho en este pensamiento perturbador, ya que Rose la cogió del brazo y la sacó casi en volandas rumbo al coche de caballos que le estaba esperando y rumbo al palacio del conde de St. Andrews, a su boda. Una vez llegaron al palacio, el torbellino que la rodeaba no solo no disminuyó, sino que aumentó. Los criados, vestidos con sus mejores galas, ya que también iban a estar presentes en la ceremonia, les recibieron en el patio de entrada, apostados a los lados del camino. En cuanto bajó del coche, todos empezaron a aplaudir, sonrientes y muchos de ellos emocionados. Alma se emocionó también. Estaba claro que todos se alegraban por lo que estaba ocurriendo y que todos pensaban que había tenido mucha suerte. Ella era la única que no lo estaba viviendo así, pero aún así, viendo lo contentos que estaban todos por ella, no pudo evitar que unas lágrimas se le escaparan. ¿Por qué tiene que ser con él?, pensó mientras avanzaba hacia el interior, con una mezcla de tristeza y rabia, porque ella en realidad era una romántica y aunque había renunciado a casarse, lo había hecho por las circunstancias de su vida, no porque no hubiera anhelado alguna vez tener a su lado un hombre al que amar y que la amara, pero no aquel, no Alexei MacFerguson, príncipe de Rostov, el hombre más parecido a su padre que había conocido nunca. Una vez entró en el palacio, las emociones siguieron sucediéndose. A la entrada, vestido de la forma más elegante que le había visto en su vida, el conde de St. Andrews le esperaba, con lágrimas en los ojos también. Hoy es uno de los días más felices de mi vida, junto con los del nacimiento y bodas de mis hijas, le dijo emocionado. Una vez más, Alma volvió a debatirse entre dos tipos de sentimientos, agradables por ver a su protector tan feliz, y tristes porque no quería casarse con Rostov. Pero la emoción más intensa la vivió precisamente cuando lo vio. La capilla del palacio, la cual conocía muy bien, estaba decorada con gran cantidad de flores de colores y también con muchas velas encendidas. Estaba todo precioso, pero la atención de Alma se centró en la figura que esperaba al fondo, frente al altar. Era Alexei, por supuesto, y estaba guapísimo con unos pantalones oscuros y una camisa blanca, y con una guerrera de color rojo adornada con condecoraciones seguramente relacionadas con su título de príncipe en Rusia. Estaba espectacular, impactante, y ella una vez más sintió una atracción inmediata hacia él, una atracción que no casaba con sus pensamientos, pero que, en aquel momento, no pudo controlar. Se acercó al altar dejándose atraer por los ojos azules de él, que estaban fijos en los de ella, con una expresión clara de felicidad, algo que también la asombró. La ceremonia transcurrió como se esperaba en esos eventos. Ella dio el «sí quiero», sin dudar, ya que por mucho que internamente se resistiera a esa boda, sabía que no había otra opción. Tras la ceremonia tuvieron una comida en los jardines del palacio, todo organizado por el conde, que se había negado a que Rostov pagara nada. «Ella es mi tercera hija», le había dicho para callarle la boca definitivamente, y Rostov no había tenido más remedio que aceptarlo. Durante todo el tiempo de la comida, Alma se había sentado al lado de su recién estrenado marido, pero apenas se habían dirigido la palabra, ya que ambos habían tenido que estar atentos a los saludos de todos los invitados que, aunque no demasiados, ya que solo estaban los criados y los familiares más cercanos del conde, se iban acercando a donde estaban ellos para felicitarlos. Pero todo llegó a su fin, y cuando empezaba a anochecer, tras despedir al último invitado y despedirse a su vez del conde, Alma y Alexei entraron en el coche de caballos que les aguardaba en la puerta del palacio para dirigirse al palacio de Rostov.
Y entonces, finalmente solos, se hizo el silencio.